Cuando fue rescatado por una enfermera, el millonario se quedó paralizado al ver su colgante. Era exactamente el mismo que llevaba su hija cuando desapareció años atrás. Alejandro Martínez agarraba el volante de su lujosa berlina con los nudillos blancos mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta. Las carreteras de la ciudad le resultaban familiares, pero la tormenta de hoy las había convertido en un laberinto traicionero. La lluvia golpeaba el parabrisas, haciendo casi imposible ver más allá de unos metros. Los limpiaparabrisas se esforzaban por hacer su trabajo, emitiendo un chirrido rítmico que resonaba en el habitáculo. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en la carretera. Pensaba en Sofía. Su hija había desaparecido hacía 20 años, pero no pasaba un día sin que pensara en ella. Siguió todas las pistas posibles, pero todas conducían a callejones sin salida. Este caso le había consumido, le había exprimido la vida, dejando atrás a un hombre que ya no podía saborear su éxito. ¿De qué le servía su fortuna si no podía salvar a su propia hija? De repente, el coche derrapó. A Alejandro se le subió el corazón a la garganta cuando los neumáticos perdieron tracción sobre el asfalto resbaladizo. Agarró con más fuerza el volante, desesperado por recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. El coche se salió de la carretera, atravesó el guardarraíl y rodó por el empinado terraplén. El impacto fue brutal. Su cabeza golpeó el cristal y todo se volvió negro. Cuando Alejandro recobró el conocimiento, la lluvia seguía cayendo a cántaros y su cuerpo estaba desgarrado por el dolor. Le costaba respirar. Oía el suave golpeteo de la lluvia sobre el maltrecho metal del coche y el lejano retumbar de un trueno. Aturdido, intentó moverse, pero se encontró atrapado entre los escombros. Su visión se nubló, pero entonces, a través de la niebla, la vio. La figura avanzaba hacia él bajo la lluvia, iluminada por la luz de los faros. Por un momento se le paró el corazón. ¿Podría ser ella? ¿Estaba alucinando? La figura se arrodilló a su lado. Oye, quédate conmigo. Te vas a poner bien, dijo una voz de mujer. La voz sonaba calmada y tranquilizadora. Alejandro parpadeó, tratando de concentrarse, y su conciencia volvió lentamente a la realidad. No era Sofía. Era una desconocida. Soy Lucía, dijo ella, poniéndole la mano encima. Soy enfermera. La ayuda está en camino, dijo en voz baja pero firme, tratando de evaluar sus heridas. Apenas podía moverse, pero sentía el ritmo constante de su respiración y el calor de su presencia. Mientras la lluvia seguía cayendo a cántaros, Lucía se inclinó más hacia él y su rostro se hizo visible en la penumbra. Y entonces vio el collar, se le cortó la respiración. Era imposible, pero colgaba de su cuello, una sencilla cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo colgante que le había regalado a Sofía por su 10º cumpleaños. Sus pensamientos se agitaron, la tormenta al otro lado de la ventana se eclipsó de repente. ¿De dónde ha sacado ese colgante? Su voz era un susurro débil, apenas audible, pero tenía que preguntar. Lucía bajó la mirada hacia el colgante, tocándolo ligeramente con la punta de los dedos. Ah, esto. Lo tengo desde que tengo uso de razón. Fui adoptada. Y es lo único que tengo de mi familia biológica. El mundo de Alejandro dio vueltas, adoptado, dependiente. ¿Podría ser así? No. No podía permitirse creerlo. Ya había pasado por eso antes, y le había roto el corazón una y otra vez. Pero algo en este momento era diferente. Algo en Lucía era diferente. ¿De dónde eres?, preguntó. Su voz se hizo un poco más firme a pesar del dolor. Me encontraron abandonada en la puerta de un hospital de Madrid, respondió Lucía, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Nadie sabía quién era. Así que fui a parar a una casa de acogida, y luego me adoptó una de las familias de allí. Los pensamientos de Alejandro se precipitaron aún más rápido.
Madrid. Sofía había desaparecido a las afueras de Madrid. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero era demasiado pronto. No podía sacar conclusiones precipitadas. Ya se había equivocado. Necesitaba pruebas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se oyó un aullido de sirenas en el aire. Lucía levantó la vista. La ambulancia está aquí, dijo, y el alivio se reflejó en su rostro. ¿Te vas a poner bien? Alejandro no estaba tan seguro. Su cuerpo podría sobrevivir, pero su corazón estaba ahora atrapado en un torbellino de incertidumbre y esperanza. Mientras los paramédicos lo sacaban de entre los escombros, no podía apartar los ojos de Lucía. El colgante que llevaba al cuello brillaba a la luz de la ambulancia, como un faro de dolor y de posibilidad. ¿Podría ser esta la fractura que estaba esperando? Alejandro yacía en la cama del hospital, con el cuerpo rígido y magullado por el accidente. Había un olor estéril a antiséptico en el aire, pero no eran sus heridas lo que ocupaba sus pensamientos. Pensaba en Lucía, en el colgante que le había regalado a Sofía hacía tantos años, el que le perseguía, parpadeando en su mente como un faro de esperanza y miedo. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser Lucía Sofía, su hija, perdida durante tantos años? Pero tenía que tener cuidado. Había llegado a callejones sin salida tantas veces, aferrándose a cada brizna de esperanza, pero se le escapaba de las manos. Pero este caso era diferente. No podía ignorar la coincidencia. Un golpe en la puerta le distrajo de sus cavilaciones. Su socio Diego entró en la habitación con cara de preocupación. Alejandro, tienes suerte de estar vivo, dijo Diego, acercando una silla a la cama. ¿Cómo te encuentras? Alejandro sonrió débilmente. Estoy mejor, respondió con voz áspera. El accidente es grave, pero hay algo más. Diego enarcó una ceja, esperando a que continuara. La enfermera que me encontró, Lucía, llevaba un collar. El mismo colgante que le regalé a Sofía antes de que desapareciera, dijo Alejandro, con la voz temblorosa. Me dijo que era adoptada y que la encontraron abandonada cerca de Madrid. No puedo evitar pensar, ¿y si es ella? ¿Y si es Sofía? Diego se recostó en la silla y suspiró lentamente. Alejandro, sé cuánto quieres encontrarla, pero tienes que tener cuidado. Ya hemos pasado por esto antes. No debes sacar conclusiones precipitadas. Lo sé, dijo Alejandro, frotándose las sienes con decepción. Pero hay algo en todo esto, Diego, el colgante, Madrid. Es demasiado para ser una coincidencia. Diego miró a Alejandro durante un largo instante y luego asintió. Vale, no descartemos nada. ¿Cuál es tu plan? Alejandro ya lo ha pensado. Necesito saberlo con seguridad. Me haré la prueba de ADN tranquilamente. No quiero ilusionarla ni a ella ni a mí hasta saber la verdad. Diego asintió. Los engranajes de su cabeza giraban. Puedo ponerme en contacto con alguien que lo organice discretamente, pero tardaré unos días. Excelente, dijo Alejandro. Cuanto antes, mejor. Cuando Diego salió de la habitación, Alejandro volvió a pensar en Lucía. No sabía qué pensar de ella. Parecía amable, desinteresada. Y no era solo el collar. Había algo en su forma de actuar. Algo familiar, como si una parte de Sofía siguiera allí, acechando bajo la superficie. Pero tenía que estar seguro. Ya se había equivocado antes y la angustia casi lo había destruido. Un golpe silencioso volvió a interrumpir sus pensamientos. Esta vez fue la propia Lucía quien se paró vacilante en la puerta. Sonrió débilmente al entrar en la habitación. Solo quería ver cómo estabas, dijo Lucía. El médico ha dicho que tu estado es estable, lo cual es bueno. Alejandro se levantó ligeramente, retorciéndose de dolor en el costado. Estoy bien, gracias a ti. Me has salvado la vida. Lucía se sonrojó, haciéndole un gesto con la mano para que se apartara. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado.
Al acercarse, la mirada de Alejandro volvió a posarse en el colgante. Brillaba en la tenue luz del hospital, un recordatorio constante de todo lo que había perdido y de todo lo que aún podía encontrar. Escucha, comenzó Alejandro con cautela. Este collar que llevas. Conocía a alguien que tenía uno igual. La mano de Lucía buscó instintivamente el colgante, sus dedos lo envolvieron. Sí, lo tengo desde niña. Es lo único que me queda de cuando me adoptaron. ¿Por qué? Alejandro dudó. No podía decirle la verdad. Todavía no. Me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo. Eso es todo, aunque su curiosidad estaba claramente despertada. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, como si sintiera que todavía estaba ocultando algo. Pero en lugar de continuar, se limitó a sonreír. Bueno, me alegro de haberte ayudado. Si necesitas algo, dímelo. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Alejandro la detuvo en la puerta. Lucía, ¿sabes algo de tus padres biológicos?, preguntó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Lucía negó con la cabeza, con un destello de tristeza en los ojos. No, pensé en buscarlos, pero supongo que siempre tuve miedo de lo que pudiera encontrar. A lo mejor no me necesitan. A Alejandro se le oprimió el pecho. No tenía ni idea de lo equivocado que había estado. Si Lucía era realmente Sofía, él nunca había dejado de desearla, nunca había dejado de buscarla. A veces el pasado no es lo que creemos que es, dijo Alejandro en voz baja. A veces merece la pena aclararlo. Lucía le sonrió suavemente. Quizá algún día. Cuando salió de la habitación, la determinación de Alejandro se hizo más firme. Descubriría la verdad, le costara lo que le costara. Y si Lucía era realmente Sofía, no volvería a dejarla escapar. Alejandro yacía insomne en la cama del hospital, con la mente convertida en un torbellino de pensamientos del que no podía salir. Miró el reloj. El silencioso zumbido del hospital contrastaba con la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Lucía había abandonado su habitación hacía horas y sus palabras aún resonaban en su cabeza. No sabía quiénes eran sus padres biológicos. Toda su vida había pensado que no la querían. Pero, ¿y si era deseada? Desesperadamente. A ella. Alejandro le daba vueltas y vueltas a la idea, incapaz de quitársela de la cabeza. Sabía lo arriesgado que era hacerse ilusiones. Ya lo habían defraudado muchas veces, pero esta era diferente. El colgante, Madrid, su edad, todo coincidía con demasiada exactitud. Necesitaba respuestas, y cuanto antes. Su teléfono sonó en la mesilla de noche, cortando sus pensamientos. Era Diego. He concertado una cita con un investigador privado. Diego dijo sin preámbulos que es discreta y experimentada. Estará en tu despacho mañana por la tarde. Alejandro exhaló lentamente. Gracias, Diego. No sé exactamente qué espero encontrar, pero no puedo evitar esta sensación. Prepárate, Alejandro, advirtió Diego. Si cual sea el resultado, tocará muchas viejas heridas. Lo sé, contestó Alejandro, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero si existe la más mínima posibilidad de que Lucía sea Sofía, debo ocuparme de ello. Al día siguiente, Alejandro abandonó el hospital antes de tiempo, insistiendo en que le dieran el alta a pesar de las protestas del médico. Ya no podía quedarse en la cama esperando respuestas. Le dolía el cuerpo a cada paso, pero su determinación de llegar a la verdad sobre el pasado de Lucía le obligó a sobreponerse al dolor. A media tarde, Alejandro estaba de vuelta en su despacho, un ambiente frío y estéril que parecía muy alejado de lo que le pasaba por dentro. Allí le esperaba la investigadora privada Camila García. Era afilada, de penetrantes ojos azules y actitud inflexible. Fue directa al grano. Me dijiste algo por teléfono, dijo Camila, sacando un bloc de notas. Lucía, adoptada, apareció abandonada en la puerta de un hospital de Madrid.
¿crees que podría ser tu hija? Alejandro asintió con la mandíbula apretada. Sí, mi hija Sofía desapareció cuando tenía 10 años. Llevo buscándola desde entonces. Hay demasiadas coincidencias con Lucía. Camila tomaba notas, su expresión era ilegible. Las coincidencias son habituales en mi trabajo, pero llegaré al fondo del asunto. Empezaré con sus expedientes de adopción a ver qué podemos descubrir. Alejandro vaciló antes de volver a hablar. ¿Hay algo más? Me preocupa que alguien de mi familia, mi hermana Clara, pueda estar implicada en la desaparición de Sofía. Camila enarcó las cejas, pero mantuvo la calma profesional. Es una acusación grave. Lo sé, admitió Alejandro, bajando la voz, pero hay algo del pasado que no me cuadra. Clara y yo tuvimos problemas. Siempre estaba celosa de mí, de la atención que recibía de nuestros padres, y odiaba lo unido que estaba a Sofía. Necesito saber si ella tuvo algo que ver con lo que pasó. Camila cerró el cuaderno y se levantó. Voy a comprobarlo todo. Registros de adopción, tu hermana, cualquier cosa que pueda darnos una pista. Pero prepárate para lo que venga después. Podría desenterrar muchas cosas para las que no estás preparado. Alejandro asintió con gesto adusto. Había vivido a la sombra de la desaparición de Sofía durante 20 años. Ahora estaba preparado para cualquier cosa que le cayera encima. Cuando Camila salió de su oficina, Alejandro se recostó en su silla y miró el techo. El corazón le latía con fuerza en el pecho, el peso de lo que estaba haciendo le pesaba. Llevaba 2 décadas reuniendo las piezas de la desaparición de Sofía, pero le quedaban más preguntas que respuestas. Y ahora que Lucía estaba implicada, tenía la sensación de que todo se desmoronaba y se unía al mismo tiempo. Por la tarde, Alejandro volvió al hospital para visitar a Lucía. Llevó un ramo de flores como muestra de agradecimiento, aunque le pareció un gesto insignificante para alguien que probablemente acababa de salvarle la vida y algo más. Cuando llegó, Lucía ya estaba sentada en la cama con un libro en las manos. Parecía sorprendida, pero sonrió al verle. No te esperaba, dijo Lucía, dejando el libro a un lado. Alejandro colocó las flores en la mesilla de noche. Quería agradecerte como es debido lo que has hecho. Lucía le despidió con una sonrisa. Es parte del trabajo. No hace falta que me des las gracias. He estado pensando mucho, dijo Alejandro con cautela, eligiendo las palabras. Me dijiste que eras adoptado. ¿Alguna vez te has preguntado por tus padres biológicos? La expresión de Lucía se suavizó, pero la tristeza acechaba en sus ojos. A veces, pero he hecho las paces con el hecho de que no lo sé. Mi familia adoptiva ha sido buena conmigo y estoy agradecida por ello. Fueran quienes fueran mis padres biológicos, tenían sus propias razones para dejarme ir. A Alejandro se le apretó el corazón. No tenía ni idea de por lo que había pasado. Y si era Sofía, se la habían quitado, no la habían abandonado. Solo creo que es importante saber de dónde vienes, dijo Alejandro, con voz tranquila pero firme. Lucía lo miró con curiosidad, intuyendo que había algo más en sus palabras. Quizá algún día siga con el asunto. Alejandro asintió, y su determinación se hizo más firme. Aún no podía decirle la verdad, aún no lo sabía con certeza, pero pronto tendría respuestas, de un modo u otro. Alejandro se despertó a la mañana siguiente con gran expectación. Había hablado con Camila a última hora de la noche anterior, y ella le informó de que la prueba de ADN estaba lista. Los resultados estarían listos en unos días. Pero la mera constatación de que todo estaba listo le inquietaba. Por la mañana se quedó en casa, intentando distraerse y hacer algo de trabajo. Pero nada podía distraerle de sus pensamientos sobre Lucía y Sofía. Sabía que tenía que mantener la calma, pero era imposible no sentir una oleada de esperanza cada vez que se imaginaba la cara de Lucía. Había algo en ella, algo familiar en sus ojos, en sus gestos, que le hacía sentirse conectado. Pero todo podría haber sido una coincidencia.
Tenía que recordárselo una y otra vez. La siguiente vez que Alejandro visitó a Lucía en el hospital, la encontró sentada junto a la ventana, con el sol de primera hora de la tarde proyectando un resplandor dorado sobre su pelo. Miraba al horizonte, sumida en sus pensamientos, con los dedos distraídos jugando con el colgante que llevaba al cuello. «Hola», dijo Alejandro en voz baja, entrando en la habitación. «Hola, no sabía si vendrías hoy». Alejandro se acercó a la silla que había junto a su cama y se sentó, tratando de ocultar la ansiedad que le corroía desde que se había despertado. «Quería ver cómo estabas». Lucía se encogió de hombros, con una sonrisa despreocupada en los labios. «Me encuentro bien». Hubo un silencio entre ellos, lleno de palabras no dichas. Alejandro no sabía cómo abordar el tema sin desvelar demasiado. Sabía que era demasiado pronto, que debía esperar a los resultados de la prueba de ADN antes de abrir el abanico de preguntas. Pero Lucía se le adelantó. «¿Por qué tengo la sensación de que cada vez que vienes tienes algo en mente que no me estás contando?», preguntó Lucía, mirándole a los ojos. Había curiosidad en ellos, pero al mismo tiempo una especie de calma, como si estuviera esperando a que él hablara. A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. No se equivocaba. Se estaba conteniendo, y cada vez le costaba más. Pero era demasiado delicado. Tenía que elegir sus palabras con cuidado. «Tienes razón», admitió, dejando escapar un pequeño suspiro. «Quería preguntarte algo, pero no quería exagerar». Lucía ladeó la cabeza. La curiosidad pudo con ella. «Continúa». Alejandro respiró hondo, calmándose. «Este colgante es el mismo que le regalé a alguien muy importante para mí hace mucho tiempo. Por eso reaccioné así cuando lo vi». La mano de Lucía buscó instintivamente el colgante, sus dedos tantearon la fina cadena. «Yo no lo conocía. Siempre había estado conmigo. Pero nunca supe de dónde venía, solo que estaba ahí antes de que me adoptaran». Alejandro asintió. «Hace muchos años perdí a alguien, a mi hija. Y este collar fue una de las últimas cosas que le di antes de que desapareciera». Los ojos de Lucía se ablandaron y lo miró con una comprensión que sorprendió a Alejandro. «Lo siento mucho, Alejandro. Debe de haber sido muy difícil». «Lo fue», dijo Alejandro en voz baja. «Y ver ese colgante en ti me trajo muchos recuerdos. Muchos sentimientos». Lucía dudó un momento antes de volver a hablar. «¿Crees que hay alguna posibilidad?». No terminó la pregunta. Pero Alejandro sabía lo que estaba preguntando. «No lo sé», respondió Alejandro con sinceridad. «Intento no sacar conclusiones precipitadas. Ya he pasado por esto antes y me he equivocado. Pero no puedo ignorar la posibilidad». Lucía volvió a mirar el colgante. Enarcó las cejas. «Siempre me han interesado mis padres biológicos. He pensado en encontrarlos, pero nunca he tenido nada más que este colgante». A Alejandro se le encogió el corazón al oír sus palabras. Si realmente era Sofía, entonces le quedaba toda una vida sin saber la verdad, que no fue abandonada, sino raptada. «Pedí una prueba de ADN», dijo Alejandro en voz baja. «No quería decírtelo hasta estar seguro, pero ya está listo. Nos mostrará si hay. Bueno. Si eres mi hija». Lucía lo miró, con los ojos abiertos de sorpresa e incredulidad. «¿Una prueba de ADN? ¿De verdad crees que yo podría ser ella?». Alejandro asintió lentamente. «Hay una posibilidad, y necesito saberlo con seguridad, pero no quiero hacerte ilusiones». «Yo tampoco quiero hacerme ilusiones. Solo tenemos que esperar los resultados». Lucía se recostó contra el cabecero de la cama, con expresión sorprendida y pensativa. «Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto», admitió. «He vivido toda mi vida sin saber quién soy». De repente, Alejandro alargó la mano y la cogió suavemente por el hombro. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos, paso a paso». Lucía sintió con la cabeza, apretándole ligeramente la mano.
Bien, paso a paso. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud angustiosa para Alejandro. Cada minuto parecía una hora mientras esperaba los resultados de la prueba de ADN. Su mente era un campo de batalla de emociones contradictorias, esperanza, miedo y las dudas constantes que le habían perseguido durante 2 décadas. Intentó concentrarse en su trabajo, pero fue inútil. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Lucía. ¿Era Sofía? ¿Había encontrado realmente a su hija después de tantos años? Al tercer día recibió una llamada de Camila, una detective privada. Su voz era tranquila y profesional, como siempre, pero en ella se percibía una pizca de curiosidad. He empezado a investigar el pasado de Lucía, dijo Camila. No ha sido fácil. Los registros de adopción suelen estar cerrados y hay que rebuscar para averiguar detalles. Pero conseguí encontrar algunas cosas. Alejandro se recostó en la silla de su despacho, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué has encontrado? Bueno, como sabes, a Lucía la encontraron abandonada en la puerta de un hospital de Madrid cuando era muy pequeña. Le explicó Camila. No llevaba ningún documento de identidad. Ni partida de nacimiento. Ni registros. Nada. La recogió el personal del hospital y acabó en un hogar de acogida. Unos años después, la adoptó una pareja que vivía en el barrio. Al parecer, eran buena gente. No había señales de alarma. A Alejandro se le revolvió el estómago. Así que, ¿no hay ninguna pista sobre quiénes podrían haber sido sus padres biológicos? Camila dudó un momento. No exactamente. Pero había algo inusual en los registros del hospital. Cuando encontraron a Lucía, llevaba el colgante del que me hablaste. El personal del hospital lo anotó en el informe. Pero no hay registro de ningún intento de rastrear la procedencia del colgante. Es como si lo hubieran pasado por alto o lo hubieran considerado irrelevante. Alejandro apretó los puños. Aquel colgante era la clave. Estaba seguro. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Los testigos? ¿Alguien que pudiera haber visto algo? Nada, respondió Camila. Es como si hubiera salido de la nada. Nadie denunció su desaparición y nadie denunció la desaparición de un niño que coincidiera con su descripción en la zona en ese momento. Es un callejón sin salida. Alejandro se echó hacia atrás, sintiendo el peso de sus palabras presionándole. ¿Y Clara? ¿Has encontrado algo que la relacione con esto? El tono de Camila cambió ligeramente. Aún no he encontrado nada concreto, pero hay algunas cosas que no me gustan. Clara estaba en Madrid cuando encontraron a Lucía. Según los registros públicos, tenía negocios en la zona. Podría ser una coincidencia, pero merece la pena investigarlo. A Alejandro se le encogió el corazón. Siempre había sospechado de su hermana, pero enterarse de que estaba en Madrid a esas horas fue un golpe bajo para él. ¿Realmente podía estar implicada? ¿Podría haberse llevado a Sofía y haberla abandonado? Seguiré indagando, dijo Camila. Pero quiero advertirte, Alejandro. Si Clara está involucrada, no será fácil probarlo, ha estado cubriendo bien sus huellas durante años. Alejandro asintió, aunque Camila no podía verlo. Entiendo. Manténme informado. Alejandro colgó el teléfono y permaneció largo rato en silencio, con los pensamientos desbocados. No sabía qué creer. Si Lucía era Sofía de verdad y Clara tenía algo que ver con su desaparición, la familia quedaría destrozada. Pero Alejandro necesitaba saber la verdad. Había vivido demasiado tiempo en la ignorancia. Por la noche, Alejandro visitó a Lucía en su piso. Su pequeño y modesto piso era acogedor, en marcado contraste con la enorme mansión de Alejandro. No pudo evitar preguntarse cómo habría sido la vida de Lucía si se hubiera criado como su hija. Hola, le saludó Lucía con una cálida sonrisa al abrir la puerta. Pasa. Alejandro entró y percibió el ambiente hogareño.
En las paredes había fotos de Lucía y su familia de acogida, caras sonrientes de cumpleaños, vacaciones y fiestas de graduación. Era evidente que la querían y la cuidaban, aunque nunca conociera a sus verdaderos padres. Estaba preparando té, dijo Lucía, señalando la cocina. ¿Quieres un poco? Claro, respondió Alejandro, y la siguió a la cocina. Cuando se sentaron a la mesa, Lucía lo miró con curiosidad. Así que has dicho que tienes a un detective privado investigando mi pasado. Alejandro asintió. Sí, ya sé que es mucho. Pero quería asegurarme de que no se nos escapaba nada. No quería dejar ninguna piedra sin remover. La expresión de Lucía se suavizó. Te lo agradezco. Siempre me he preguntado de dónde vengo, pero nunca me he atrevido a indagar demasiado. Supongo que tenía miedo de lo que pudiera encontrar. A Alejandro se le oprimió el pecho al oír sus palabras. No se había dado cuenta de lo cerca que estaban de la verdad. Lo comprendo, dijo Alejandro en voz baja. Pero a veces merece la pena encontrar la verdad, por muy difícil que sea. Lucía asintió, mirando su té. Sí, quizá tengas razón. Alejandro vaciló y luego habló con cuidado. Camila, mi investigadora, averiguó un poco más sobre tu pasado. No había mucho, pero confirmó que el colgante que siempre llevabas estaba anotado en tu historial del hospital. Estaba contigo cuando te encontraron. En los ojos de Lucía brilló el reconocimiento. ¿El colgante? Es lo único que tengo desde que me adoptaron. Es como un trozo de mí. Alejandro la miró y sintió que el corazón le pesaba. Aún no podía contárselo todo, pero sabía que cada vez estaban más cerca de las respuestas que ambos necesitaban. Los días siguientes pasaron borrosos para Alejandro. Sus pensamientos se vieron consumidos por una pregunta que le había perseguido durante décadas. ¿Era Lucía realmente su hija? ¿Sofía? Cada momento que pasaba sin respuesta le parecía toda una vida. Se sumergía en su trabajo para distraerse de la espera, pero nada podía mantener a raya la ansiedad que le corroía. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón latía frenéticamente, esperando que fuera una llamada con los resultados de la prueba de ADN. A la cuarta mañana, mientras Alejandro estaba sentado en su mesa, con la mirada perdida en un informe en el que no podía concentrarse, por fin sonó el teléfono. Cogió el teléfono con las manos temblorosas. Soy Camila, dijo la voz familiar del otro lado. Tengo los resultados. A Alejandro se le aceleró el corazón. Tragó saliva con fuerza, tratando de estabilizar la respiración. Hubo una pausa en la línea y Alejandro pensó en todas las situaciones posibles. Entonces habló Camila, con voz tranquila pero firme. Alejandro, la prueba de ADN lo confirma. Lucía es Sofía. Es tu hija. Alejandro se echó hacia atrás en la silla. El peso de sus palabras se abatió sobre él como un maremoto. Por un momento le pareció que el mundo se había congelado. Lucía, Sofía, su hija, la niña que había perdido hacía tantos años, estaba viva. El collar, la adopción, las coincidencias. Después de todo, no eran coincidencias. Sintió una avalancha de emociones, alivio, alegría, incredulidad. Todo se mezcló dentro de él en una tormenta. Pero junto con ello llegó la comprensión de que esto era solo el principio. El camino para reunirse con Sofía no sería fácil. Ella aún no sabía la verdad y todavía quedaba el asunto de Clara. ¿Alejandro? La voz de Camila lo trajo de vuelta al presente. ¿Estás aquí? Sí, contestó Alejandro, con la voz cargada de emoción. Y no sé qué decir. Sé que estás pasando por muchas cosas, dijo Camila suavemente, pero eso no es todo. He indagado en el pasado de Clara, como me pediste, y algunas cosas no me cuadran. El alivio de Alejandro fue rápidamente sustituido por una sensación de frío en las tripas. ¿A qué te refieres? He estado mirando los registros de viajes de Clara durante 20 años, más o menos desde que desapareció Sofía.
Estuvo en Madrid varias veces. Al principio, parecían viajes de negocios normales. Pero algunas de las entradas eran extrañas. Había lagunas, gastos inexplicables. No demostraba nada, pero era inquietante. Alejandro sintió un escalofrío. Hacía años que sospechaba que Clara tenía algo que ver con la desaparición de Sofía, pero oírlo contar así lo hacía sentir demasiado real. Alejandro, continuó Camila, con voz firme, creo que hay muchas posibilidades de que Clara esté involucrada en lo que le pasó a Sofía. Todavía no estoy segura de hasta qué punto, pero está claro que ella estaba en la zona alrededor de la hora en que Sofía desapareció. Alejandro apretó los puños, la rabia y la traición familiares hirviendo en su interior. Confiaba en Clara. Era su hermana, su familia. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo llevarse a su hija y hacerle sufrir todos estos años? Necesito pruebas, dijo Alejandro, con voz cada vez más firme. Necesito enfrentarme a ella, pero no puedo hacerlo sin pruebas. Seguiré investigando, prometió Camila, pero ten cuidado, Alejandro. Este caso puede convertirse en un problema. Alejandro colgó el teléfono y se quedó en silencio, con sus pensamientos sumidos en un torbellino de emociones. Había encontrado a su hija, pero ahora tenía que conocer la oscura verdad sobre su hermana. No estaba seguro de cómo lo afrontaría, pero una cosa era cierta, no podía dejar que Clara se saliera con la suya. Esa misma noche, Alejandro se sentó en el coche delante del piso de Lucía, armándose de valor para entrar. ¿Cómo iba a decirle la verdad? ¿Cómo explicarle que su vida se había basado en mentiras? ¿Que no era solo Lucía, sino Sofía Martínez? ¿Su hija? Su mano agarró con fuerza el volante mientras miraba el cálido resplandor de las luces en su ventana. Llevaba 20 años esperando este momento. Pero ahora que había llegado, no sabía cómo empezar. Finalmente respiró hondo y salió del coche. No podía esperar más. Lucía abrió la puerta con su sonrisa habitual, pero ésta se desvaneció al ver la expresión de Alejandro. Alejandro, ¿qué te pasa? Entró y el peso de la verdad le pesó sobre los hombros. No podía ocultárselo por más tiempo. Ella merecía saberlo. Lucía, tenemos que hablar, dijo Alejandro en voz baja. Ella lo condujo al pequeño salón, con la preocupación dibujada en el rostro. Me estás asustando. ¿Qué te pasa? Alejandro se sentó, las manos le temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. He investigado un poco tu pasado, quién eres. Y tengo los resultados de la prueba de ADN. Lucía abrió mucho los ojos y se le cortó la respiración. La voz de Alejandro se entrecortó al hablar. Lucía, eres mi hija. Eres Sofía. Se hizo el silencio por un momento. Lucía lo miró con los ojos desorbitados, intentando comprender lo que acababa de decir. Luego negó lentamente con la cabeza. No, es imposible, susurró, con voz temblorosa. No puede ser verdad. Lucía se quedó rígida en el sofá, con el rostro pálido. Su mente luchaba por comprender la sensación que Alejandro acababa de dejar caer sobre ella. Las palabras resonaban en su cabeza. Eres mi hija. Eres Sofía. No tenía sentido. Toda su vida. Se había conocido a sí misma como Lucía, una niña adoptada y criada en Madrid. ¿Cómo era posible que todo aquello en lo que creía resultara ser mentira? Alejandro se sentó frente a ella y sintió un pellizco en el corazón al ver la conmoción reflejada en su rostro. Se daba cuenta de que era demasiado para ella, y no la culpaba por no creer. Pero había esperado 20 años este momento y, ahora que había llegado, no podía dejarlo escapar. Tenía que darse cuenta de la verdad, por dolorosa que fuera. Lucía, dijo Alejandro en voz baja, inclinándose hacia adelante. Sé que es difícil de creer, pero la prueba de ADN lo demuestra. Eres mi hija, Sofía. Llevo buscándote desde que desapareciste hace 20 años. Lucía negó con la cabeza.
Su voz era un susurro apenas audible, no recuerdo nada. No recuerdo cómo me convertí en Sofía. ¿Cómo podría no saberlo? Alejandro se tragó el nudo que tenía en la garganta. Solo tenías 10 años cuando te secuestraron. Quizá enterraste esos recuerdos con el tiempo, o quizá eras demasiado joven para retenerlos. Pero nunca dejé de buscarte, ni un solo día. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender el significado de las palabras de Alejandro. Siempre se había preguntado por sus padres biológicos, siempre había sentido el vacío de no saber de dónde venía, pero nunca se había esperado algo así. ¿Por qué no has dicho nada antes?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. ¿Por qué has esperado? Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo. No quería hacerte ilusiones. No quería hacerme ilusiones. He seguido tantas pistas falsas a lo largo de los años, y cada vez estaba destrozado. No podía dejar que siguieras adelante si me equivocaba, pero tenía que saberlo con seguridad. Por eso hice la prueba de ADN. Lucía se recostó en su silla, con los pensamientos desbocados. Todo lo que creía saber sobre su vida, su identidad, acababa de ponerse patas arriba. No sabía qué sentir. Ira, confusión, dolor. Todo se mezclaba en una tormenta de emociones a las que no encontraba sentido. Alejandro la miraba. Tenía el corazón encogido y quería tenderle la mano para consolarla, pero se dio cuenta de que era un momento que ella tenía que vivir sola. Había llorado la pérdida de su hija durante 20 años, pero para Lucía, descubrir que era Sofía fue como si le arrancaran el suelo de debajo de los pies. Entiendo si es demasiado duro, dijo Alejandro suavemente. No tienes por qué darle sentido a todo ahora mismo, pero necesitas saber más. Lucía le miró. Tenía los ojos llenos de preguntas. ¿Qué más? Alejandro dudó. Era el momento que más temía. La parte que destrozaría no solo la visión que Lucía tenía de sí misma, sino también la visión que ella tenía de su familia. Creo que mi hermana Clara tuvo algo que ver con tu desaparición, dijo Alejandro con dificultad. Ella estaba en Madrid en la época en que desapareciste. Y hay cosas que he descubierto que indican que ella es la responsable de tu secuestro. Lucía abrió los ojos con incredulidad. ¿Tu hermana, por qué iba a hacer algo así? Alejandro apretó los puños, con una rabia que le resultaba familiar. Clara siempre me tuvo rencor. No le gustaba que yo fuera el favorito de la familia, que recibiera más atención, más oportunidades, y estaba celosa de lo cerca que estaba de ti. Creo que quería hacerme daño, y alejarte de mí era la forma más segura de hacerlo. Lucía lo miró atónita. La idea de que alguien pudiera albergar tanto odio como para apartar a una niña de su familia era insondable. Intentó encontrarle sentido, pero todo le parecía demasiado grande, demasiado oscuro. ¿Te ha hecho creer que estaba muerta todos estos años?, preguntó Lucía, con la voz entrecortada. A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. No sé en qué estaba pensando. Ni siquiera sé si iba a decirme la verdad. Pero voy a enfrentarme a ella. Necesito saber por qué lo hizo. Y quiero que afronte las consecuencias. Lucía se secó las lágrimas y sus emociones se convirtieron en un torbellino de conmoción y rabia. No me lo puedo creer. He vivido toda mi vida sin saber quién soy realmente, y todo por su culpa. Alejandro asintió, apretando la mandíbula. Sí, pero obtendremos respuestas. Lucía, te lo prometo. Las revelaciones llegaron demasiado rápido para que ella pudiera asimilarlas. No sabía qué sentir, gratitud por haber encontrado a su padre o rabia por haber sido despojada de su pasado por alguien tan cercano a él. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, sin voz mientras volvía a enjugarse los ojos. Alejandro se levantó y su determinación se hizo más firme. Ahora nos reuniremos con Clara y le contaremos la verdad.
Alejandro estaba frente a la enorme finca de Clara, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Hacía años que no venía por aquí. Hacía tiempo que se había distanciado de su hermana, sin entender por qué se sentía tan incómodo a su lado. Ahora todo había llegado a un punto crítico. La mujer en la que una vez había confiado, su propia sangre, podía ser la culpable de robarle a la persona más importante de su vida. Mientras se acercaba a la puerta de entrada, Alejandro pensaba en todo lo que quería decir y en todas las preguntas que tenía que hacer. Pero sabía que la confrontación no sería fácil. Clara era manipuladora, calculadora. Lo negaría todo si pudiera. Tenía que mantener la calma, concentrarse y, lo más importante, estar preparado para lo que vendría después. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Clara estaba allí. Sus rasgos afilados y su pelo impecablemente peinado la hacían parecer la mujer refinada y elegante que siempre había sido. Pero algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa. Tal vez incluso una pizca de culpabilidad. Alejandro, dijo. Su voz era firme, pero cautelosa. Esto es una sorpresa. No te esperaba. Alejandro entró. La expresión de su rostro era dura. Tenemos que hablar. Clara enarcó una ceja, pero no se resistió cuando él entró en su casa. Claro, ¿de qué se trata? Alejandro se volvió hacia ella, con la rabia apenas contenida. Se trata de Sofía. Clara se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, lo suficiente para que Alejandro notara la tensión en su postura. Se recuperó rápidamente, con el rostro neutro. ¿Qué pasa con Sofía? Sabes perfectamente de qué estoy hablando, dijo Alejandro, con voz baja y uniforme. Me he pasado los últimos 20 años buscándola, llorando su pérdida. Y ahora sé la verdad. Lucía es Sofía. Está viva. Por un momento, Alejandro vio un destello de reconocimiento en los ojos de Clara. Era todo lo que necesitaba para confirmar sus sospechas, pero ella no se rendiría tan fácilmente. ¿Lucía, la enfermera de tu accidente? Clara fingió vergüenza y sus labios se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Alejandro, esto es ridículo. Sofía lleva años desaparecida. Estás persiguiendo fantasmas. Alejandro apretó los puños. La prueba de ADN lo demuestra, Clara. Es Sofía, y sé que tuviste algo que ver con su desaparición. La máscara de calma del rostro de Clara tembló, pero se recompuso rápidamente. Esto es absurdo, dijo con voz aún más fría. Siempre has tenido una imaginación desbordante, Alejandro, pero esto es demasiado, incluso para ti. Alejandro se acercó un paso. Su voz estaba cargada con el peso de 2 décadas de dolor y rabia. No me mientas, Clara. Sé que estuviste en Madrid en la época en que desapareció Sofía. He visto las cintas. Has guardado este secreto durante años, y ahora es el momento de decir la verdad. Algo oscuro brilló en los ojos de Clara. Tal vez miedo, tal vez rabia. Respiró hondo y se cruzó de brazos, con la mirada dura. ¿Quieres la verdad? Muy bien. Por un momento, a Alejandro se le encogió el corazón. No esperaba que ella cediera tan fácilmente. Pero cuando Clara habló, había amargura en su voz. Sí, estuve en Madrid, admitió. Estuve allí por negocios. Y sí, vi a Sofía. Pero no fue una gran conspiración, Alejandro. Ella huyó, como siempre lo hace. Terca, como tú. Intenté que volviera, pero no quiso regresar. Te culpaba de todo, del trabajo constante, de la obsesión por el control. Alejandro se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en las tripas. La idea de que Sofía huyera, de que ella lo culpara a él, era más dolorosa de lo que hubiera imaginado. Pero las palabras de Clara no eran ciertas. Algo en su historia no estaba bien, algo que no le estaba contando. Así que la dejaste marchar, exigió Alejandro. No me llamaste.
Creíste que no merecía saber dónde estaba mi hija. Clara se encogió de hombros, con expresión gélida. ¿Qué iba a hacer? Era imposible localizarte. Y cuando volví a buscarla, ya había desaparecido. Alejandro la miró fijamente, con la rabia hirviéndole por dentro. ¿Esperas que me crea que acabas de perderla, que no tienes nada que ver con que la dejaran tirada en la puerta del hospital con el collar que le regalé? La compostura de Clara tembló y, por primera vez, Alejandro vio miedo en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Se hizo el silencio entre ellos, agobiados por lo que quedaba por decir. Finalmente Clara habló, con una voz apenas por encima de un susurro. No quería que las cosas llegaran tan lejos. A Alejandro se le encogió el corazón. ¿Qué has hecho, Clara? Se le llenaron los ojos de lágrimas y, por primera vez, Alejandro vio la culpa que había ocultado durante años. Pensé que si me la llevaba, por fin lo entenderías. Por fin verías el daño que habías hecho, como tu obsesión por el trabajo lo había arruinado todo. No pensé que desaparecería así. No lo sabía. Alejandro no podía creer lo que estaba oyendo. Su hermana, la mujer con la que había crecido, se había llevado a su hija en algún retorcido intento de darle una lección. El dolor, la rabia. Era demasiado. Arruinaste mi vida, dijo Alejandro, con la voz temblorosa por la rabia. Me hiciste creer que mi hija había desaparecido. ¿Y para qué? Para demostrar algo. Clara bajó los ojos, incapaz de mirarle. No quería que las cosas llegaran tan lejos, Alejandro. Alejandro, lo siento. Pero Alejandro no estaba seguro de poder perdonarla nunca. Alejandro no podía moverse. Se quedó mirando a Clara, incapaz de comprender la profundidad de su traición. El aire de la habitación parecía denso, como si lo oprimiera, ahogándolo con el peso de la verdad. Su propia hermana le había robado a su hija y le había hecho sufrir durante 2 décadas, todo por un retorcido rencor. Clara se enjugó los ojos, pero la culpa era evidente en su rostro. Alejandro, lo siento. No quería que pasara esto. No quería hacerte daño así. A Alejandro le temblaban las manos. Su rabia afloraba a la superficie. No querías hacerme daño. Clara, me has destrozado. Te llevaste a Sofía. Me hiciste creer que se había ido para siempre. Clara bajó los ojos, evitando su mirada. Estaba enfadada. Quería que sintieras lo que yo he sentido durante años. Me han ignorado, me han descuidado. Quería que vieras lo que se siente al perder algo importante. Te llevaste al bebé. Gritó Alejandro, con la voz entrecortada. No solo me hiciste daño a mí. También arruinaste su vida. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Clara se estremeció al oír sus palabras, pero no dijo nada. Alejandro se paseó por la habitación, incapaz de estarse quieto mientras la rabia lo invadía. Le vino a la mente cada segundo de aquellos años perdidos. Las noches en vela, las vacaciones vacías, el dolor constante en el pecho cuando pensaba en Sofía. Y durante todo ese tiempo, Clara lo había sabido, lo sabía. Y no hizo nada. ¿Cómo pudiste? La voz de Alejandro era ahora más tranquila, pero aún había dolor en ella. ¿Cómo has podido vivir contigo misma? Clara alzó por fin la vista hacia él, con el rostro pálido y agotado. Pensé que podría arreglar las cosas. Después de un tiempo, no supe cómo arreglarlo y lo enterré. Intenté seguir adelante con mi vida. Alejandro sacudió la cabeza, desconcertado. Seguir adelante. Me dejaste llorar durante años. Dejaste que Sofía creciera sin saber quién era en realidad. Sin su familia. ¿Cómo puedes arreglar eso? Clara abrió la boca para responder, pero las palabras parecían morir en sus labios. No había excusa ni explicación que pudiera justificar lo que había hecho. No puedes deshacerlo, dijo Alejandro, su voz sonaba definitiva.
nada podía deshacer el daño que se había hecho. Los ojos de Clara volvieron a llenarse de lágrimas, pero Alejandro no fue capaz de compadecerse de ella. Había cruzado una línea que no podía volver a cruzar. Y ahora solo le quedaba una cosa por hacer. Voy a contarle la verdad a Lucía, dijo Alejandro, con voz llana. Se merece saberlo todo. Clara abrió los ojos, presa del pánico. No, Alejandro, por favor. Se merece saber lo que has hecho. Alejandro la interrumpió. Su tono era decidido. Merece saber quién acabó con su vida. Clara dio un paso adelante. Había desesperación en su voz. Voy a perderlo todo. Te perderé a ti, la perderé a ella. Por favor, Alejandro, no lo hagas. Alejandro la miró fijamente, sintiendo el peso de sus súplicas, pero ya había tomado una decisión. Clara ya la había perdido en el momento en que se llevó a Sofía. En cuanto a Lucía, nunca perdonaría a Clara su acción, ni debía hacerlo. Ya nos has perdido, dijo Alejandro en voz baja. Nos perdiste el día que decidiste llevártela. Sin decir nada más, Alejandro se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Clara de pie, sola, con el susto congelado en el rostro manchado de lágrimas. No miró atrás. Aquí ya no quedaba nada para él. Cuando Alejandro regresó al piso de Lucía aquella noche, su corazón estaba encogido al darse cuenta de la verdad. Había encontrado a su hija después de tantos años, pero a un precio que no esperaba. Hablarle de Clara sería lo más difícil que había tenido que hacer nunca, pero ella tenía que saberlo. Se merecía saber quién le había robado su pasado. Lucía lo recibió en la puerta, y su expresión se tornó preocupada en cuanto vio su rostro. Alejandro, ¿qué ocurre? Él entró, con movimientos lentos y pausados. Tengo que decirte algo. Se sentaron en el sofá y Alejandro respiró hondo, preparándose para la conversación. Miró a Lucía a los mismos ojos que una vez habían pertenecido a la niña que había perdido. Y ahora, 20 años después, la había vuelto a encontrar. Se trata de Clara, empezó Alejandro, con la voz cargada de emoción. Por ella desapareciste. Los ojos de Lucía se abrieron de golpe y se le cortó la respiración. ¿De qué estás hablando? Alejandro apretó los puños, intentando mantener la voz firme. Clara te secuestró hace 20 años. Te apartó de mí. Te dejó en la puerta de aquel hospital de Madrid. Lucía lo miró fijamente, con una máscara de incredulidad congelada en el rostro. No podía ser verdad. Es verdad, dijo Alejandro, con la voz entrecortada. Lo hizo porque quería hacerme daño. Estaba enfadada, celosa, y en su retorcida mente, llevarte era una forma de vengarse de mí. Lucía se llevó la mano a la boca y los ojos se le llenaron de lágrimas. No puedo creerlo. No puedo creer que alguien hiciera algo así. Alejandro la cogió de la mano. Lo siento mucho, Lucía. Siento que te haya pasado esto, pero ahora estoy aquí y no dejaré que vuelva a hacerte daño. A Lucía se le saltaron las lágrimas cuando las palabras de Alejandro cayeron sobre ella. Toda su vida se había preguntado quién era en realidad. Y ahora que por fin lo sabía, era mucho más doloroso de lo que podía imaginar. Lucía permaneció sentada en silencio durante lo que le pareció una eternidad, intentando comprender todo lo que Alejandro acababa de decirle. La conmoción de la revelación, de la traición de Clara, de su papel en la desaparición de Lucía, la invadió como un maremoto. No podía asimilarlo. No podía darse cuenta de que alguien que había estado tan cerca de Alejandro, que debería haber sido su familia, le había robado toda su vida. Alejandro la observó atentamente, sin saber qué decir, sin saber cómo consolarla. Había llorado la pérdida de su hija durante 20 años, pero para Lucía, esa pérdida no había hecho más que empezar. Había vivido su vida sin saber quién era realmente. Y ahora, a raíz de una conversación, todo eso había cambiado. Y no era solo que se había convertido en Sofía.
sino también que Clara, la mujer en la que Alejandro confiaba, había organizado su desaparición. Lucía habló por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo sentirme. ¿Cómo ha podido hacerme esto? ¿Cómo ha podido hacerte esto? Alejandro le apretó la mano, con el corazón roto al ver su dolor. No lo sé, no lo sé. Ojalá supiera la respuesta, Lucía. Me he estado haciendo la misma pregunta desde que me enteré. Pero Clara siempre ha sido celosa. Nunca pensé que pudiera hacer algo así, pero lo hizo. Lucía miró a Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas. Me hizo creer que me habían abandonado. Me hizo creer que nadie me quería. Alejandro tensó el pecho y estrechó a Lucía en un suave abrazo. Te quería, Lucía. Nunca dejé de buscarte. Nunca renuncié a ti. Lucía se aferró a él, sus lágrimas empaparon su camisa, el peso de todo lo que había perdido, su infancia, su sentido de pertenencia, su familia, la presionaba. Toda su vida había sentido que le faltaba algo, y ahora sabía por qué. Le habían arrebatado a las personas que la querían, todo por la venganza de una mujer retorcida. Cuando los sollozos de Lucía se calmaron, se apartó y se secó los ojos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hacemos? Alejandro suspiró, con la mandíbula apretada. Clara va a tener que afrontar las consecuencias de lo que ha hecho. No puede dejarlo pasar. Lucía sintió, pero en sus ojos había un atisbo de incertidumbre. ¿Crees que algún día admitirá lo que ha hecho? ¿O seguirá mintiendo? El rostro de Alejandro se ensombreció. No lo sé, pero no importa. Tenemos pruebas. La prueba de ADN demuestra quién eres, y tenemos pruebas suficientes para demostrar que Clara estaba en Madrid cuando desapareciste. Lo admita o no, tendrá que responder por lo que hizo. Lucía se quedó en silencio, con las manos temblorosas mientras intentaba comprender la enormidad de lo que estaba ocurriendo. La idea de tener que enfrentarse a Clara, la mujer que le había quitado la vida, la llenaba de miedo y rabia. Pero sabía que tenía que hacerlo. No podría seguir adelante hasta que se enfrentara a la verdad cara a cara. Quiero estar a tu lado, dijo Lucía de repente, con voz firme. Cuando la conozcas, quiero oír lo que tiene que decir. Alejandro dudó, no estaba seguro de que fuera la mejor idea. No quería causarle más dolor a Lucía, pero se dio cuenta de que necesitaba terminar lo que había empezado. ¿Estás segura? Lucía sintió con los ojos llenos de determinación. Estoy segura. Necesito oírlo de ella. Necesito saber por qué. Alejandro respiró hondo y asintió. De acuerdo, lo haremos juntos. Al día siguiente, Alejandro concertó una cita con Clara. No le dijo de qué se trataba, solo que era urgente y que tenía que ir a su despacho. Clara aceptó, aunque en su voz se percibía un tono de duda. De algún modo, debió de darse cuenta de que sus mentiras empezaban a quedar al descubierto. Cuando Clara llegó, entró en el despacho con su confianza habitual, pero esa confianza se tambaleó en cuanto vio a Lucía sentada junto a Alejandro. Sus ojos se movieron nerviosos entre ellos y rápidamente ocultó su inquietud con una sonrisa tensa. Alejandro, Lucía, le saludó Clara, forzando la voz. ¿De qué estáis hablando? Alejandro no perdió el tiempo. Se levantó y se volvió hacia su hermana, con expresión fría y decidida. Se trata de lo que has hecho. Se trata de Sofía. El rostro de Clara palideció. Alejandro, no sé de qué me estás hablando. No me mientas, interrumpió Alejandro, su voz se volvió áspera. Todos lo sabemos. Lucía es Sofía. La prueba de ADN lo confirmó, y sabemos que fuiste tú quien la secuestró. Clara abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Había un silencio opresivo en la habitación, como si el peso de la acusación de Alejandro flotara en el aire, esperando su confesión. Pero en lugar de eso, la expresión de Clara se endureció y sus labios se apretaron en una fina línea. Intentaba protegerla, dijo Clara,
bajando la voz. Intentaba protegerla de ti. Los ojos de Alejandro brillaron de ira. Protegerla. La abandonaste, Clara. La dejaste crecer sin familia, sin saber quién era. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Pero no había remordimiento en su voz. La destruiste, Alejandro. Estabas obsesionado con tu trabajo, con el control. Ella necesitaba alejarse de ti. Lucía se levantó, con la voz temblorosa por la rabia. No me protegiste. Me robaste la vida. Clara miró a Lucía, con el rostro contorsionado por la culpa y el desafío. Intenté salvarte. No, dijo Lucía con frialdad. Intentabas castigarle. Y al hacerlo, arruinaste la vida de los dos. Se hizo el silencio en la habitación tras las palabras de Lucía, pero su voz aún flotaba en el aire como una tormenta que hubiera pasado, dejando destrucción a su paso. Clara se quedó inmóvil, cerrando las manos en un puño. Por un momento pensó que se resistiría, que lo negaría todo, que tergiversaría la verdad como siempre hacía. Pero cuando miró a Lucía y a Sofía a los ojos, algo se rompió en su interior. Nunca quise que pasara esto, le tembló la voz. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Alejandro la miró, con el corazón cargado de rabia y tristeza. Conocía a Clara de toda la vida, pero aquella mujer que tenía delante, presa de la amargura y el arrepentimiento, era una extraña para él. Hiciste mal, Clara, dijo Alejandro en voz baja, con un dolor contenido. Nos lo quitaste todo. Destruiste nuestra familia. ¿Y para qué? Para castigarme. Clara se secó los ojos, pero las lágrimas seguían goteando. No sabía qué hacer. Estaba tan enfadada, tan celosa. Tú lo tenías todo, Alejandro. Éxito, atención, el amor de nuestros padres. Y yo no tenía nada. Alejandro sacudió la cabeza, con incredulidad en la voz. Y te llevaste lo que más me importaba. Te llevaste a mi hija. La dejaste crecer pensando que nadie la quería, que la habían abandonado. Clara se estremeció ante sus palabras, pero no lo negó. En lugar de eso, se volvió hacia Lucía con una mirada suplicante. Sofía, Lucía, sé que os he hecho daño. Sé que nunca podré expiarlo, pero os juro que creí que os estaba ayudando. Pensé que estarías mejor sin él. Lucía se quedó con los brazos cruzados y escuchó la desesperada explicación de Clara. Yo no te importaba, dijo Lucía, con voz llana pero fría. Te importaba hacerle daño a Alejandro. Eso es todo lo que realmente era. Clara abrió la boca para objetar, pero las palabras se le congelaron en la garganta. En el fondo, sabía que Lucía tenía razón. Llevaba años convenciéndose de que hacía lo correcto. Pero al final siempre se reducía a sus propios celos, a su necesidad de descargar su ira. Lo siento mucho, susurró Clara, con voz apenas audible. Lo siento mucho. Alejandro respiró hondo y despacio, con las emociones desatadas en su interior como una tormenta que no podía controlar. Durante años había imaginado cómo sería encontrarse cara a cara con el hombre que le había arrebatado a Sofía. Pero ahora que había llegado el momento, no sentía la satisfacción que esperaba. No había victoria en ello, solo la vacía y dolorosa comprensión de que el daño ya estaba hecho y nada podía deshacerlo. Tus disculpas no cambian nada, dijo Alejandro cansado. No puedes arreglar lo que has roto. Clara bajó la cabeza en silencio, con la culpa pesando sobre sus hombros. Lucía se adelantó, con la mirada fija en Clara. No te perdono, dijo en voz baja pero con firmeza. Lo que me hiciste, lo que nos hiciste. Es imperdonable. Clara miró a Lucía, con desesperación en los ojos. Pero no discutió. Sabía que lo que había hecho no tenía perdón. La mirada de Lucía se suavizó un poco y volvió a hablar, con voz más calmada. Pero no quiero tus disculpas. No necesito nada de ti. Ya me has quitado bastante.
Alejandro vio cómo su hija, se mantenía firme, sin dejar que las acciones de Clara la definieran nunca más. Sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza por todos los años que habían perdido. Pero allí estaba ella, delante de él, decidida a seguir adelante. Hemos terminado, dijo finalmente Alejandro, con voz llana. No tenemos nada más que decir. Clara parecía querer protestar. Pero en lugar de eso asintió con la cabeza, asombrada. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus pasos estaban cargados de culpa. Alejandro no la vio marcharse. No le hacía falta. Para él, Clara ya no formaba parte de sus vidas. Cuando la puerta se cerró tras ella, se hizo un gran silencio en la habitación. Alejandro y Lucía permanecieron de pie sin hablar, tratando de dar sentido a la confrontación que acababan de tener. Finalmente, Lucía dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia Alejandro. ¿Qué va a pasar ahora? Alejandro la miró, con el corazón lleno de amor y arrepentimiento. Ahora seguimos adelante. Reconstruimos juntos. Lucía sonrió, aunque aún había tristeza en sus ojos. Llevará tiempo. Lo sé, dijo Alejandro, acercándose y poniéndole la mano en el hombro, pero ahora tenemos tiempo. Nos tenemos el uno al otro. Lucía asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que le invadía una sensación de paz. El pasado siempre estaría ahí, con todas sus cicatrices y su dolor, pero no debían dejar que determinara su futuro. Se habían vuelto a encontrar y eso era suficiente. Mientras permanecían juntos en la silenciosa habitación, el peso de todo lo que había sucedido comenzó a aliviarse, al menos un poco. Aún tenían que curarse, aún tenían que recoger fragmentos, pero lo harían juntos. El largo y angustioso viaje de los últimos 20 años por fin había terminado. Y ahora podían empezar de nuevo.